¿Qué es lo que pasa, mi negra? Dímelo ya, dímelo ya. Que el corazón se me aprieta, que ya no puedo ni cantar, que ya no puedo ni cantar. Sería bueno que contar y cómo es que fue lo que pasó. Dicen que una bala loca por la espalda lo mató, por la espalda lo mató. La bala se fue al psiquiatra por ver lo que le pasaba. Y el doctor le aconsejaba laburara de sicaria, laburara de sicaria. Y la bala por ser bala se tomó un caldo de cabeza, como si fuera pensando en su honor y su nobleza, en su honor y su nobleza. La bala de armas tomar cuando se le frunce el ceño, depende de quién la tire, siempre nos matan los sueños, siempre nos matan los sueños. El obrero que trabaja para poder parar la olla, no le alcanza para la sal, tómate papa y cebolla, tómate papa y cebolla. Y para cambiar su suerte el obrero se organiza, que por mejorar su salario el patrón se escandaliza, güey. Son muchos que ganan poco y poco que ganan mucho, a costa de nuestro trabajo y el del compañero Lucho, y el del compañero Lucho. Fuera el compañero Juan dirigiendo el sindicato, y la empresa lo miraba con malicia de hace rato, con malicia de hace rato. Y el empresario verdugo antes del negociamiento lo mandó a acribillar y en el patio cayó muerto, y en el patio cayó muerto. Como hay plata de por medio, nunca nadie abrió la boca. El que la tiró se fugó, pero fue una bala loca, pero fue una bala loca. Llegando la policía buscaron a los culpables, metieron presa a la bala, pero no a los miserables, pero no a los miserables. La cárcel son para los pobres y las condenas son ingratas.
La cárcel son para los pobres y las condenas son ingratas. El rico nunca entra en cana porque tiene mucha plata, porque tiene mucha plata. Ya con esta me despido, señoras y caballeros, pa' que no siga pasando que siempre maten obrero. Dignidad pa' todo un pueblo.